Buenas noches, nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar el tema 9 que se llama Ética y Sociedad. En este tema se habla sobre el papel de lo social en la ética y nos cuenta un pequeño relato sobre un cuento que contó Glaucón que se llama El anillo de Giges. Trata sobre la historia de un pastor humilde, el cual un día encontró en una tumba un anillo, lo cual le da los poderes de hacerse invisible. ¿Y qué es lo que hizo este pequeño pastor? Pues se aprovechó de ello y entró al castillo de donde él residía y empezó a conquistar a la reina y poco a poco la empezó a seducir y logró quedarse con toda la riqueza del reino y pues con la reina. Este pequeño cuento nos trata de representar que lo único que intenta hacer el humano que se comporte correctamente es el hecho de vivir en una sociedad y no por su juicio propio. Entonces, ¿qué es lo que dice Glaucón en este pequeño relato? Bueno, según él argumenta que no importa si eres justo o injusto, cuando nadie te ve, siempre serás un ladrón o un aprovechado, lujurioso, irrespetuoso, porque según él, la justicia no la lleva a uno mismo, sino que la lleva a la sociedad en donde uno vive. A continuación, vamos a aprender sobre la perspectiva de los autores Cortina y Cunil sobre el sentido del trabajo. Los autores plantean que la profesión no debe verse únicamente como un medio para obtener ingresos, sino como una actividad con un valor en sí misma. Según ellos, el trabajo tiene una dimensión social y ética que va más allá de lo económico. A través de la profesión, las personas no solo se desarrollan individualmente, sino que también impactan en su comunidad y contribuyen al bienestar colectivo. Desde esta perspectiva, critican la idea tradicional de que la profesión es solo una fuente de ingresos. La sociedad actual muchas veces se elige una carrera pensando únicamente en su rentabilidad económica, dejando de lado el sentido de vocación y servicio. Los autores argumentan que esta forma de ver el trabajo reduce su verdadero valor y puede llevar a una práctica profesional carente de compromiso ético y social. En respuesta a esta visión limitada, los autores proponen una ética profesional basada en el servicio a la sociedad. Consideran que el ejercicio de una profesión no solo debe centrarse en obtener beneficios personales, sino en generar un impacto positivo. Esto implica realizar el trabajo con excelencia, responsabilidad y un sentido de trascendencia, entendiendo que cada profesión tiene el potencial de mejorar la vida de las personas. Un ejemplo claro de esto es el de los médicos. Su labor no solo implica recibir un salario, sino asumir una gran responsabilidad con la salud y el bienestar de sus pacientes. Si un médico solo se enfocara en el dinero, podría descuidar la calidad de su atención o incluso priorizar tratamientos más costosos sin necesidad. Sin embargo, cuando la profesión se ve como un servicio a la sociedad, la prioridad se convierte en el bienestar del paciente y el ejercicio de la medicina con ética y compromiso. Para que esta ética profesional se mantenga y fortalezca, es fundamental la existencia de agrupaciones profesionales. Estas asociaciones tienen la función de regular la conducta de los profesionales mediante la creación y aplicación de códigos de ética. En muchos países, los médicos deben obtener certificaciones y pertenecer a colegios médicos que supervisan su formación y ejercicio profesional. En México, por ejemplo, existen organismos como el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina General, que exige a los médicos demostrar sus conocimientos y actualizarse constantemente para garantizar un buen nivel de atención. En conclusión, recuperar la visión del trabajo como una actividad y con un propósito más allá del dinero es clave para mejorar tanto la satisfacción de los profesionales como la confianza de la sociedad en sus servicios. Una profesión ejercida con ética y compromiso no solo beneficia a quienes la practican, sino también a toda la comunidad. Como lo hemos visto a lo largo del tema, la ética en la profesión no se trata solo de cumplir con nuestro trabajo, sino de hacerlo con excelencia y un propósito más allá del beneficio personal. Cortina y Conil señalan que una forma de avanzar éticamente es desempeñar bien nuestras actividades diarias. Históricamente, en la Edad Media, las profesiones como la medicina, el derecho y el sacerdocio tenían un estatus especial porque aportaban un bien a la sociedad. Más adelante, el protestantismo reforzó la idea de que toda profesión es un mandato divino y que debe ejercerse con dedicación y responsabilidad. Este enfoque nos invita a ver nuestro trabajo no solo como un medio para ganarnos la vida, sino como una contribución al desarrollo social y al bienestar de los demás.
La excelencia profesional, entonces, no es solo una meta personal, sino un compromiso ético y social con nuestro entorno. Bueno, ok, el siguiente tema que vamos a tratar es el universalismo ético. Puede parecer un concepto muy sencillo, pero igual hay ciertos puntos que deberían de tocarse para no caer en errores. El universalismo ético básicamente es una idea de que tenemos principios morales universales dentro de nuestras diferentes culturas, porque como es bien sabido por culturas hay comportamientos o costumbres distintos, pero el universalismo ético nos dice que hay ciertos principios morales universales para todos. Y sí podemos verlo en ideas como el que para todos el matar a una persona está mal, es un ejemplo muy drástico, pero todo lo consideramos como algo malo. O está mal visto el traicionar a alguien, sin importar el motivo aparente, lo vemos como una práctica mala, o que para todos el realizar el trabajo de excelente manera es algo bueno. Estas son solo algunas ideas de lo que vendríamos viendo como principios morales universales, y es bajo esta misma línea que podríamos decir, o los universalistas establecen, que podría haber una ética universal con principios y normas morales que de alguna manera todos podamos reconocer como esos principios absolutos que se deben de llevar a cabo. El problema con esta idea viene en que hay que, al querer aplicar dichos principios por igual en todas las culturas, ya que, como se mencionó previamente, cada cultura tiene sus costumbres, principios, forma de actuar, nos dejaría en una situación muy complicada para establecerlos para que todos estemos de acuerdo en que estos principios sean correctos, ya que si nosotros queremos que de alguna manera imponer estos principios como se llevó a hacer antes en épocas de colonización, que una cultura llegaba y quería oprimir a otra estableciendo sus costumbres, ideales, principios, estaríamos en un caso de imperialismo moral. Queremos imponer en este tipo de situación lo que yo creo, o tendríamos dificultades para resolver conflictos, porque si los queremos aplicar exactamente por igual, aquí entramos en un problema de interpretación. No todas las personas interpretamos las cosas de la misma manera, de alguna forma, mejor dicho, para no caer en la redundancia. Podemos decir que cada uno de nosotros tenemos la interpretación. La libertad de expresión es un principio moral universalmente aceptado por todos. No hay nadie que no creamos que tenga el derecho de opinar lo que de manera libre. Pero sin embargo, eh, se han establecido algunas límites o se quieren establecer límites sobre este derecho para que no se llegue a un punto donde se le deba de prohibir a alguien el derecho a tener esa libertad de expresión. Entonces, esto nos lleva a nuestro siguiente subtema. Ahora, el siguiente tema que tenemos que tocar es el relativismo ético, porque como estamos viendo, tanto culturas, costumbres o ideas de las personas nos dejan en un punto difícil, por lo que aquí podemos decir que el relativismo ético es algo de lo que vemos más en nuestro día a día. Establece el relativismo ético que como tal no hay una verdad absoluta, una verdad universal, un principio moral que todos debamos de seguir, por lo que el relativismo nos dice que la moralidad es relativa a diferentes factores. Ya los hemos venido mencionando: cultura, individuo o contexto histórico. Ejemplo de lo que venimos estableciendo como relativismo es la práctica de la poligamia, que dentro de algunas culturas es una práctica completamente normal, no hay ningún problema con llevarla a cabo, pero para nosotros es ilegal e inmoral. Pero el problema con el relativismo es que de alguna manera ambas opiniones son correctas hasta cierto punto. Nosotros, dentro de nuestro entorno, lo vemos como una práctica mala e ilegal, pero otras culturas lo ven como algo bien. No hay problema con ello. Entonces, esto nos lleva a casos de estudios particulares. No podemos analizar todo desde un mismo punto. Tenemos que considerar ambos factores, digámoslo, ver ambos lados de la moneda. Porque si nos dejamos llevar por completo por el hecho de que todo es relativo
tendríamos una gran dificultad para resolver múltiples conflictos de varias índoles, porque estableceríamos que en realidad nada estaría incorrecto. Esto nos lleva, el utilizar el relativismo ético, nos da mayor tolerancia o flexibilidad para adaptarnos a diferentes situaciones y contextos, y reconociendo que no hay respuestas morales absolutas, pero también nos lleva a una mayor dificultad para resolver conflictos. Como hemos visto, el llevar a los extremos cada una de las ideas del universalismo o el relativismo viene con sus problemas, porque no podemos establecer el establecer estándares morales objetivos o totalmente cerrados nos lleva a problemas donde no se puede utilizar dichos estándares de forma tan cerrada y tenemos que abrir el panorama y en otra tener tan abierto el panorama y no querer marcar algo como mal, nos meten en una encrucijada. Pero para eso existe esta rama de la ética. La ética se encarga de estudiar el uso de la razón, analizar todos los elementos que entran dentro del juego del juicio moral, porque cada una de las personas a lo largo de su proyecto de vida va formando esta brújula moral y ética, por lo que la rama de la ética demuestra una vez más su importancia. Y bueno, como conclusión, pues solamente resumir un poco lo que mis compañeros ya mencionaron y al final dar una pequeña visión un poco más personal sobre el tema. Y bueno, empezando con un compañero que mencionó, bueno, hizo alusión a la deontología, que es la que nos recuerda que el ejercicio profesional no debería limitarse a la simple obtención de beneficios personales, sino que debería de fundamentarse en el cumplimiento de obligaciones éticas que trascendieran nuestro interés individual, o bueno, el interés individual. A diferencia de la perspectiva teleológica, que es la que valora mucho más los resultados de las acciones, la deontología pone énfasis en el deber mismo, en la necesidad de actuar conforme a principios morales sin importar las consecuencias. La historia de Giges, que mencionó también un compañero, nos plantea una reflexión sobre la relación entre la ética y la sociedad. Glaucón, que es el autor, a través de su relato, sugiere que sin una supervisión social, el ser humano tendería a actuar de manera egoísta y deshonesta. Pero, pues esta visión un poco pesimista no debería de llevarnos a una resignación, sino que todo lo contrario, a la construcción de mecanismos que fomentaran una ética profesional, tales como los que ya hemos visto en clases anteriores, los códigos de ética o las asociaciones profesionales. Es ahí, precisamente en esos espacios, donde los profesionales pueden autorregularse para que se aseguren de que su labor no solamente sea eficiente, sino pues, que también sea moralmente responsable. Desde una perspectiva más personal, la ética profesional no solamente debería de definir el ámbito laboral, sino que también nuestra forma en la que nos relacionamos con los demás y nos comprendemos a nosotros mismos. La coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones en cualquier contexto fortalece mucho nuestra identidad y nos permite contribuir a una sociedad más justa, más amena de vivir. Ser ético, entonces, no es solamente un compromiso profesional, sino una forma de vida que influye en nuestras decisiones cotidianas y en la manera en la que nos relacionamos con los demás. El ser humano inevitablemente siempre ha existido en una sociedad y para todas y cada una de ellas el trabajo siempre ha sido una parte fundamental para su avance y desarrollo. En la sociedad en la que vivimos actualmente, el verdadero reto que al menos yo considero no solamente es dignificar el trabajo profesional en sí, sino que encontrar un equilibrio entre el ámbito laboral y la felicidad personal. Actualmente, el tiempo que dedicamos al trabajo puede consumir gran parte de nuestra vida. Debido a eso, no reflexionar sobre cómo nuestra profesión puede alinearse con nuestro bienestar, creo que se vuelve un gran obstáculo si es que queremos alcanzar un verdadero bienestar físico y emocional. La ética profesional no solamente debería de garantizar la integridad en el ejercicio laboral,
porque pues así ya lo fue durante muchos años, sino que también permitir que cada persona desarrolle su potencial sin sacrificar su plenitud personal. En última instancia, el objetivo no solamente es construir un entorno laboral basado en principios morales, sino que uno en el que la vida y el trabajo coexistan en armonía para permitirnos alcanzar una realización tanto profesional como humana.